Estamos en Noruega y durante los próximos días estaremos recorriendo los cientos de lagos glaciares que tiene este parque natural, acampando bajo tormentas, frente a glaciares, pescando, navegando por rápidos con los pack rafts y mucho más. Estaremos 6 días completamente solos y con lo justo y necesario. Salimos desde la estación en Finse hasta los lagos del glaciar Hardangerjökull. Por si me caigo, queda el fail grabado. Uf. Empezamos la ruta hacia el glaciar, pero nos agarró una tormenta y nos quedamos a mitad de camino. Aprovechamos para secar las cosas, cenar bien y dormir antes de continuar. Y estamos secando todo. Bacalao Tex-Mex, pasta a la boloñesa, que no lo pone aquí porque está... Aquí también estamos secando ropa, no ha parado de llover. Mañana en principio ya hace buen día y el plan es levantarnos sobre las 4 para recoger todo y empezar a subir a los lagos donde queremos ir, para poner ya como el campamento base ahí y poder hacer todas las rutas por ahí. Pero bueno, estamos intentando secar todo, que nada se seca de la humedad que hay. Ya está amaneciendo. Finalmente amanece con el cielo despejado y recogemos todo para continuar hacia el glaciar. Aquí como la subida es muy bestia, nos quitamos las mochilas y la vamos pasando. Y así subimos sin el peso, porque las mochilas pesan casi 30 kilos. Vale. Sí. Me reviento la tibia, Però... o sea, la parte cortante. No, però és important la part inicial, si no, no fem tu el tirón perquè...
escapatoria. ¿Ah? Un poquito. Hay que seguir todas estas T's. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Oh my God! glaciar. Wow. Qué belleza. Después del largo camino hasta el glaciar, nos preparamos unos wraps de longaniza y cheddar con un poco de tabasco, lo que sería nuestro almuerzo estos próximos días. Bueno, ya llegamos al glaciar. Increíble. Nuestro plan era seguir hacia allá, pero como se está poniendo un poquito feo el cielo, creo que vamos a dejar las mochilas acá un rato y nos vamos a ir a ver dónde podemos poner las tiendas para armar todo el campamento mientras estamos secos y no está lloviendo, para que no nos vuelva a pasar lo del primer día. Así que nada, creo que armaremos el campamento y luego ya inflamos los pack rafts, y si no está lloviendo nos acercamos al glaciar, nos ponemos a navegar por acá, a pescar, todo. Pero hay que priorizar mantener el campamento seco.
Oh shit. Bueno, buena decisión porque justo acabamos de montar todo el chiringuito y está cayendo un diluvio. Así que bueno, vamos a entrar. Estan fets a Cambòdia, aquests guants, que es van comprar. Un gel, una M? Sí, vam agafar tots la mateixa. De fet, a tu crec que et queden perfectes, a tu. A mi em venen un pèl, que jo tinc les mans petites, i l'Anna una mica més gran. No té les mans més grans. No. Supongo que ya está. La de abajo ya está. Aquí se está secando las medias. El pantalón está seco, pero bueno, para que se airee un poco. Y Adri está uniendo los sacos. Y nada, está lloviendo bien fuerte afuera. Así que yo creo que una siestica, un cafecito y a ver si para de llover y nos montamos en los pack rafts y nos acercamos al glaciar. ¿Tú? Qué guay. Albert y Adri se acaban de ir a recoger los pack rafts porque se acaba de caer un trozo del glaciar y una ola gigante se los acaba de llevar. Son durs. Creo que Albert no ha encontrado el suyo todavía porque se esconden como atrás de los hielos. Ah, bueno, parece que ya lo encontró. Vale, para cenar hoy tenemos ramen, estofado de reno y chili con carne. Estamos aquí hirviendo el agua. Vamos a cenar y nos vamos a dormir. Así que nos vemos mañana. Madre. Y después de desayunar y un buen cafecito, aproveché que no llovía mucho para extender un poco más el techo. Así teníamos más espacio frente a las tiendas para poder estar y cocinar en caso de que estuviese lloviendo mucho. Lo mejor en estos casos es hacer lo que se conoce como nudos a tensión. Te permiten tensar más o menos la cuerda dependiendo de lo que necesites.
Aquí están los remos. Todo lo de los packrafts que no hemos podido usar, obviamente. Pero bueno, ahorita son las 7 de la mañana. Tenemos esperanzas de que una vez que salga el sol, la neblina se vaya un poco. Porque aquí está todo tapado. Porque manejar los packrafts por ahí, wow, debe ser increíble. Solo que sin acercarnos mucho obviamente a la pared del glaciar, porque toda la noche se han estado cayendo pedazotes. Bueno, el tiempo no mejora, así que con neblina y todo nos vamos a ir a tratar de pescar algo. Llevamos un buen tiempo intentando de pescar, pero yo creo que hay que montarnos en los packrafts e ir un poco más hacia el medio del lago. Lo que pasa es que así de nublado está medio peligroso. Pero bueno, se está empezando a despejar por acá, a ver si se despeja completo y podemos hacer algo. Mientras vamos a ir inflando los packrafts para tenerlos inflados. Y bueno, esperar a que se despeje un poco. Qué suerte que despejó. Qué increíble, ¿verdad? Parece mentira. Wow.
en 4 días. Dejamos los pack rafts allá para no andar yendo y volviendo con los pack rafts cada vez que queramos meternos al agua. Y ya estamos volviendo a al campamento a almorzar. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Bueno, ya almorzamos, aprovechamos el sol y pusimos a secar nuestras cositas y ahora estamos yendo otra vez a aprovechar todavía que hay un poquito de luz. Oh, qué diferencia ahora que no hay brisa. Espectacular, aún mejor que... Ahora tenemos una propuesta de ruta. Es bordear el islote este de hielo. ¿Vale? Pasarte detrás, ir hasta el fondo, pasado la isla de Roca, para entenderlo. ¿Vale? Y ver qué hay ahí al fondo. Vale. Pues ir hacia el fondo del lago y volver. Y volver haciendo lo que hemos hecho antes, pero... Vale. ¿O quieres acercarte primero No, no. Vale. Vamos. ¿Sí? Ay, que se me volteó encima esto. Wow. Miren el azul de este lado. Qué locura el glaciar atrás. Qué espectáculo. ¿Lo has visto? ¿Qué cosa? Ha caído un trozo, ¿no? ¿En serio? He oído algo. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, se está volteando! ¿Pero lo estás viendo? Aquí, Albert. ¡Oh! Me he quedado trabado en una roca. Dame antes de que se rompa. Ana, dame. O sea, que supongo que es Ana. Toma, agarra mi remo. No, ya está. ¿Te pudiste? Sí, es que me he quedado ahí. Tú literal, me he quedado trabado. Tu cerebro se quedó paralizado.
Avui potser tindrem sort i tindrem una posta de sol. ¿Te imaginas? Bueno, yo me quiero calentar. Dejen las cosas mojadas encima de las piedras Sí. para que con un poquito de... Sí. ¡Sí! ¡Sí! Adrián, busca agua, por favor. I Adri, quan puguis l'aigua, Uy, habrán hostias. Habrán hostias. Hay una botella. Bueno, misión cumplida. Qué frío. Bueno, ya llegamos al campamento. Adri y Albert se bañaron, yo no, yo me estoy congelando. Estoy haciendo ahorita un cafecito para sentarnos allá a ver el milagro de día que nos está haciendo. O sea, porque todo el weather forecast era lluvia, 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 lluvia. Y de verdad que el día de hoy ha sido un completo milagro. Así que cafecito y a sentarnos allá a ver el atardecer. Y probablemente a ver muchos pedazos de hielo caerse porque ya estamos escuchando varios. les pastos són com aquestes boles de sèmola. Sí, son guapos. Que no sé, que no lo venden más. Sí. Qué suerte. Realmente. Un sitio así y un día así. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Nada. Por favor, o sea, miren esto. Y solo para nosotros. O sea, no hemos visto a más nadie, no nos hemos cruzado con nadie. De verdad que... increíble. Increíble. Vale, y les muestro un poco cómo queda la tienda por dentro. Lo bueno es que los sacos que tenemos Adri y yo se unen tanto por abajo, en el cierre de acá, como por arriba. Y dormimos súper calientitos. Y bueno, ya... claro, no parece de noche, pero son las 10 de la noche. Montamos el tarp arriba para tener un poco de techo por si llueve, no estar encerrados en la tienda, sino poder hacer un poco de cositas afuera. Ponemos unas líneas para poder tender cositas para que se vayan secando. Y aquí está la tienda de Alberto. La verdad que quedó súper cómodo. Esperar a que mañana a ver si tenemos suerte y nos hace un día tan bueno como el de hoy. Buenas noches y nos vemos mañana. Amaneció y el cielo está, bueno, no despejado, pero azul. Así que vamos a tomarnos el cafecito de la mañana. Creo que por primera vez no adentro de la tienda.
Ayer me insolé, como pueden ver. Pero bueno, aprovechando la mañana espectacular que hace, vamos a desayunar aquí afuera. Creo que es la vez que Adri y yo, bueno, y Albert también, estamos más días acampando y fuera, sin un tour. Por ejemplo, en el Roraima, que hay un video en el canal, eso lo hicimos con una agencia, íbamos con un tour, con guías, con todo. Aquí todo lo trajimos en nuestras mochilas y la verdad que salió mejor de lo que esperaba. Claro, los primeros días nos hizo un tiempo horrendo. El primer día nos empapamos horrible, estábamos temblando del frío. El segundo día decidimos quedarnos donde estábamos, secar todo, y el tercer día ya subir hasta acá. Y la verdad que la mejor decisión. Nada como comer calientito cuando hace frío. Te pega el sol. Wow. El mejor momento de mi vida. Literalmente este. Increíble. Parece mentira que estemos teniendo tanta suerte con los días. De hecho, estamos en la región de Europa donde más llueve. Que yo creo que el primer y el segundo día sin duda nos enteramos de eso. Pero ayer y hoy, wow. Salimos desde aquí, cruzamos por todo esto, por acá, y luego por aquí ya subimos. Por aquí fue donde acampamos las primeras 2 noches, o la primera noche, no me acuerdo ya. Las primeras 2 noches subimos por todo esto y luego bajamos por acá hasta que llegamos al, donde estamos ahora. Este es el lago y esto que se ve así con la línea punteada es el glaciar. Y ayer recorrimos desde acá, por aquí y luego volvimos. Pero hoy, que hace buen día desde temprano, queremos continuar por acá, que en principio se une con un río y también hay un glaciar, esto punteado. A ver hacia dónde nos lleva. Y esto que se ve en naranja es como la ruta caminando. Pero bueno, vamos a aprovechar los pack rafts y a ver este río si existe o qué. Vale, ¿vamos ya? Sí, por allá. Estamos buscando, bueno, que ya lo encontramos. Volé el dron y ya vi que Adri y Albert lo habían encontrado por allá. O sea, nos dividimos. Yo venir para acá a ver si el lago estaba por acá y ellos a ver si estaba por allá. Y bueno, está por allá. En principio estaba unido por un río, pero bueno, creo que el río está seco, pero se ve el lago que conecta. Así que vamos para allá.
Aquí nos bajamos porque allá hay como un río que parece más una cascada que un río, así que lo vamos a ver desde arriba. No lo vamos a cruzar ni locos, pero vamos a ver si hay algún caminito para bajar caminando. Vamos a ver si conseguimos alguna manera de bajar hacia ese lago que se ve turquesa. A ver si por aquí se puede bajar. Puede que no. Ah, o puede que sí. Claro, es la que viene de aquí arriba. ¡Oh! ¡Uy! Me acabo de apuñalar con una piedra. El apuñalamiento. ¡Ya veo la cascada! Al ver parece un pitufito. ¡Buah! ¡Increíble este lugar! Y no hay nadie. No hay nadie. O sea, literal. Ay, me llegan las gotas de la cascada. Dios mío. Wow. Increíble, o sea, sabíamos que había una cascada por aquí, pero no nos imaginábamos esto. Increíble este sitio.
descansamos un buen rato y ahora nos vamos a hacer un chocolate caliente que, aunque esté despejado, hace bastante frío. Leche. Volvemos hacia los pack rafts para empezar a volver hacia el campamento, que tenemos como unas 3 horitas todavía. Literal, justo ahora se sacó el sol. A ver si llegamos antes que la lluvia. Mira eso. Cuando estás al frente del glaciar, es una brisa gélida. Estás durmiendo las manos. O sea, parece que estuviese en el mar. Estas olas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ya veo el chiringuito. Ahí lo ven. Lo peor es que mañana nos tenemos que levantar a las 3 para tomar café, desayunar y tal. Para las 4:30 estar saliendo, porque nuestro tren sale a las 4 de la tarde desde Finse. Espero que no esté lloviendo cuando tengamos que salir, porque eso va a ser horrible, ¿no? Lo siguiente. Oh, qué bien. Oh my god. Oh my god. Bueno, ya llegamos, cambiamos, desinflamos los pack rafts, los amarramos, son estos, y bueno, ya pusimos todo abajo del tarp porque el día pinta un poco feo, un frío, así que seguramente va a llover. Metimos todo abajo del tarp y lo bajamos, y nada, vamos a cenar. Dinner. Para el menú de hoy, chili con frijoles, literalmente pone chili stew with beans, chili con carne y couscous. Merci. Una pluma. Y pensé Sí, que era una araña bicho, ¿no? desquiciada. Sí, que quiere salir por aquí. Así, si lo miras rápido, parece un bicho del inframundo. De aquí, del glaciar. De la era glacial. Glaciar. Gracias, Glaciar. gracias. ¿Qué tal, Albert, el couscous? ¿Sí? ¿Lo has probado? No, Está muy tranquilo. bueno. El pollo estaba muy bueno. El pollo estaba súper rico. Ya nos vamos a dormir, que son las 9 y nos tenemos que parar a las 3. Así que nos vemos mañana. Toma, Albert. Ah, vale. Ok, que manchas las burritos ya. Ah, perfecto.
La pizza és els 6 que els demanem. Sí. A l'hotel mateix. I fregó, feu. Vale. Deutschland, Bueno, ya amaneció. Estuvo lloviendo un buen rato, como desde las 2 de la mañana hasta las 5. Milagrosamente ya dejó de llover. Tomamos cafecito, desayunamos, llenamos un termo de café caliente para el camino, que yo creo que será como unas 6-7 horas. Y nada, acabamos de terminar ya de empacar y ya vamos de vuelta hacia Finse, que es el pueblo desde donde salimos, que tenemos el tren que sale a las 3:50. Ahorita son las 7:32, así que bueno, yo creo que vamos bien de tiempo.